Ya está. Perrón. Listo. Bueno, buenas tardes, ¿verdad? Otra vez. Pues yo sé que hoy es el intensivo conmigo porque tenemos en la mañana y tenemos en la tarde. Pero bueno, esta es la clase en la que se termina química general un poco. Digamos que ya vimos un poco la tabla periódica de átomos, de elementos, de mezclas, de compuestos. Ya vimos cómo interaccionan los átomos entre ellos, ya vimos la formación de enlaces, que pueden haber enlaces iónicos y enlaces covalentes. Y ahora vamos a ver cómo nombrarlos, ¿verdad? Al principio todo puede parecer que la química, digamos, está poco relacionada con la ingeniería, pero no es así. Para ustedes, por ejemplo, entender los fertilizantes, tienen por fuerza que haber llevado toda esta base, digamos, química para poder entender cómo se disocian los compuestos en la tierra o en el agua, cómo se nombran los compuestos, porque al final la mayoría de fertilizantes son compuestos iónicos, ¿verdad? Y yo no puedo llegar a donde un productor y decirle, o donde un vendedor de productos agrícolas al colono y decirle, bueno, es que ocupo potasio, porque no le va a vender potasio, le va a vender cloruro de potasio, ¿cierto? No, yo ocupo nitrógeno, no, le va a vender nitrato de amonio, nitrato de potasio. Hay varias fuentes de nitrógeno dependiendo del grado de fertilización o de la necesidad que yo necesite en mi finca, ¿verdad? Entonces todo esto nosotros nos va a servir para ser capaz, digamos, de darle respuesta y de que nuestra labor profesional realmente sea profesional y no referirnos a las cosas como esa cosa o esa otra cosa, ¿verdad? Hasta el momento, digamos, en el laboratorio yo he entendido que se refieran a las sales, digamos, con las que hacemos los experimentos como KCl y ese tipo de nomenclatura. Sin embargo, y KCl tiene un nombre, ¿verdad? Hoy vamos a aprender cómo es que se llama. Entonces, antes de entrar en materia, digamos, en cómo se llaman, o cómo llamar a los compuestos, en nomenclatura de los compuestos, lo que quería explicarles un poco era el concepto de disociación, que tal vez no ha quedado claro, lo suficientemente claro, cuando hemos hablado de compuestos iónicos. La disociación o el grado de ionización que pueden tener los compuestos iónicos es compuestos iónicos se disocian. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, como les decía, yo no tengo potasio por aparte. Yo no a la tierra no le aplico potasio, yo le aplico cloruro de potasio, ¿verdad? Y yo le aplico cloruro de potasio porque el cloruro de potasio en agua, que básicamente es lo que nosotros tenemos en el suelo, ¿verdad? Agua con humedad se disocia en iones potasio y en iones cloruro, ¿cierto? Entonces, este concepto de disociación aplica para todas las sales, para todos los compuestos iónicos y entonces en general para todos los fertilizantes. Esta es la base del por qué las plantas se alimentan a través de compuestos iónicos, ¿cierto? Porque si este compuesto genera cargas en agua, se van a estabilizar y son solubles en agua. Entonces quiere decir que el potasio puede viajar por las raíces, puede viajar por el suelo, puede ser transportado por la lluvia, y el potasio es uno de los ejemplos, pero lo mismo le pasa al calcio, lo mismo le pasa al aluminio, porque forman iones, cationes o aniones, que son transportados por el agua. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces, a partir de este concepto de disociación en agua, nosotros tenemos, por ejemplo, en el experimento de hoy, había un experimento que tenía cobre 2 reaccionando con hidróxido para generar hidróxido de cobre, ¿cierto? Este cobre 2 posiblemente venía de otra sal que no está involucrada, digamos, o que no está mencionada en esta ecuación. Puede ser que yo le haya agregado cloruro de cobre, pero como este compuesto se disocia para formar iones cobre, iones cloruro, entonces este ion viene de acá, más o menos. Y si yo, por ejemplo, le agregaba ácido, que era HCl, el HCl generaba también iones más, iones cloruro. Entonces este
reaccionaba con la base y generaba H más OH, tiene un equilibrio en agua que produce agua. Esto es la escala de pH, que más adelante nosotros la vamos a ver, ¿verdad? Pero este equilibrio que siempre se genera en el agua entre los iones hidróxido y los iones H+, dependiendo de la concentración de esto, tiene un pH básico o tiene un pH alto. Pero esta reacción de neutralización siempre va a ocurrir cuando hay una base fuerte y un ácido fuerte. Entonces, por ejemplo, hoy que nosotros le estamos agregando ácido, le estábamos básicamente quitando hidróxido a la reacción. Entonces, le estábamos atrapando a través de la reacción de neutralización, y entonces por eso era que este sistema químico, digamos, tendía hacia el equilibrio, desplazándose para los reactivos. Entonces, todo ese montón de equilibrios, digamos, y de sistemas químicos están ocurriendo simultáneamente, ¿verdad? Lo mismo pasa en el suelo. El suelo no se puede ver como un sistema, digamos, no sé, poco dinámico. Es todo lo contrario, es un sistema dinámico donde hay un intercambio de cationes, donde hay una acidez que se está acumulando no solo en la superficie, digamos, de la parte húmeda, sino también dentro de la arcilla. Y entonces por eso se habla de acidez extractable, de otros tipos de acidez, y todo ese conjunto de elementos, digamos, son compuestos iónicos. Y todos ese tipo de reacciones de intercambio, de desplazamiento, cuando por ejemplo yo encalo y agrego una base, es básicamente este tipo de compuestos. Es algún desplazamiento por algún cation que tenga un tamaño similar, es la liberación de algún nutriente que está dentro de alguna sustancia retenida por el hidróxido o por el H+. Este tipo entonces de temas nos sirve para nosotros entender qué es lo que está pasando en el suelo en algún curso posterior, entender qué es lo que yo tengo cuando me hago un resultado de un ensayo, y entender que las cosas, digamos, en química inevitablemente las vamos a tener que aplicar en el campo siendo ingeniero, ¿verdad? Entonces, en la clase anterior se nos quedó por ver un tema que eran reacciones redox, que son las que, digamos que lo que hace una reacción redox es un intercambio de electrones. Nosotros ya vimos que habían como estados de oxidación, y al final los cambios en los estados de oxidación generaban movimiento de electrones. Entonces, quisiera no usar mucho la presentación porque me parece que es un poco más dinámico si yo hablo y escribo en la pizarra antes de que estar presentándoles allá, digamos, una diapositiva, que puede ser un poco aburrido, ¿verdad? Entonces, las reacciones redox las voy a explicar aquí en la pizarra. No vamos a entrar mucho en detalle porque son bien complejas. En el segundo cuatrimestre o en el tercer cuatrimestre nos van a servir un poco más porque son la base de las reacciones biológicas, ¿verdad? Pero este curso son reacciones química inorgánica, digamos. Entonces no nos vamos a enfocar tanto, pero sí que es bueno tener el concepto a mano. Entonces, redox es reducción, ¿verdad? Y oxidación. Y entonces, por regla general, vamos a decir que la oxidación es la pérdida de electrones. Pérdida de electrones. Y la reducción, entonces, son, digamos, complementarias. Si una gana, otra pierde. Son antagónicas, por así decirlo, ¿verdad? Pero siempre que hay una sustancia que se está oxidando, es decir, que está perdiendo electrones, hay otra sustancia que se está reduciendo. Porque ese movimiento de electrones no se puede ir a la nada, ¿verdad? Ya habíamos visto que el elemento en estado elemental tiene estados de oxidación de cero porque no interacciona con los demás. Es cuando hay una interacción entre átomos donde hay un movimiento de electrones. Y había ciertas tendencias, ¿cierto? Habíamos dicho que los metales del grupo 1 tendían a perder un electrón y a formar cationes con estados de oxidación 1, ¿cierto? Porque en su estructura electrónica buscaban parecerse al octeto y les sobraba un electrón, y entonces tenían esa disposición o esas ganas de dejarlo ir, ¿verdad? Y de formar este tipo de cationes. También habíamos visto que el grupo 2 entonces
hacía lo mismo y formaba cationes con estados de oxidación más 2. El grupo 3 igual, el grupo 3 más 3, el grupo 4 ya está, ¿verdad? Ya estaba justo en la mitad y entonces o podía perder o podía ganar, dependiendo de con quién estuviera reaccionando, ¿verdad? Pero también vimos que por el otro lado, los aniones del grupo 7, los halógenos, tendían a formar aniones con carga menos 1. Los del grupo 6, como el oxígeno, ¿verdad? Con carga menos 2. Y los del grupo 5, como el nitrógeno, con carga 3 menos, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Todo bien por el momento. Entonces, si yo tengo una reacción como ¿cuál? La semana pasada tuvimos alguna, donde, qué sé yo, unas de desplazamiento casi siempre son de este tipo de redox, óxido de plomo. Voy a ponerlo aquí pequeñito para que no se nos olvide. Esto es oxidación, pérdida de electrones, ¿verdad? Y reducción, ganancia de electrones. Entonces, había ciertas reglas, o hay ciertas reglas que... Entonces, hay ciertas... El zinc, ¿alguien se acuerda dónde está? ¿Cuál es el grupo del zinc? Para saber si era más 1 más 2. Las 2. Vale, entonces, había ciertas reglas. Hay ciertas reglas que se utilizan en las reacciones redox. Esas sí las voy a mostrar aquí en la pizarra porque son muy útiles. Entonces, esto es básicamente lo que estábamos estudiando. Y entonces había ciertas reglas para yo establecer estados de oxidación. La primera de todas era que el átomo en la forma elemental, es decir, cuando está solo, ya sea formando una estructura bimolecular como el hidrógeno, ¿verdad? Que en el aire está en H2, o el nitrógeno que está N2, o el oxígeno, o dos. Cuando están solos los elementos, se les considera que están en su estado elemental y tienen estados de oxidación de 0, ¿verdad? Entonces, en aquel ejemplo, el zinc tiene estado de oxidación de 0 y el plomo tiene estados de oxidación de 0. Y entonces esta es la regla principal para seguir asignando. Pues vamos a pasar a otra regla. El número de oxidación de cualquier ion monoatómico, porque acá vamos a ver solo compuestos iónicos, metales y no metálicos, es igual al grupo. Entonces, lo que vimos antes. Esas son todas reglas para mandar. Es como para nosotros saber cuál es el estado de oxidación de los elementos de los elementos dentro de los compuestos o de las sustancias que están reaccionando y produciéndose, para saber hacia dónde se fueron los electrones, ¿verdad? Aquí lo que nos interesa es ver qué pasó con los electrones. Entonces nosotros tenemos de que este tiene estado de oxidación 0. No sé, lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí abajo, pero esa era la primera regla. Luego vimos que si este es plomo y zinc, digamos que acá... ¿Por qué zinc tiene estado de oxidación? Porque está en su estado elemental. Voy a poner alguno que sea más sencillo. O sea, los que están en estado elemental Sí, si está escrito, si está solo, está en estado elemental, y la primera regla dice que tiene estado de oxidación 0. Entonces acá está solito, tiene estado de oxidación 0. Luego, vimos que los metales, o la segunda regla lo que dice es que los metales tienen el estado de oxidación de su grupo, más 1, más 2 o más 3. Y que a los no metales también les pasa lo mismo, pueden tener menos 1, menos 2 o menos 3, ¿verdad? Entonces, en este caso, este está fácil, ¿verdad? El oxígeno casi siempre tiene estado de oxidación de menos 2. Solamente hay una excepción cuando está formando peróxidos, pero
el 90% de los compuestos, 98% de los compuestos van a ser algún tipo de óxido, ¿verdad? Entonces casi siempre va a tener estado de oxidación de -2, y más si es un compuesto iónico. Nosotros aquí no nos estamos enfocando en compuestos covalentes que eran entre no metales, ¿verdad? Entonces para todos los efectos el oxígeno siempre va a tener un estado de oxidación de -2, y en este caso este tiene estado de oxidación de +1, por eso tiene 2, ¿verdad? Porque habíamos visto también que los compuestos iónicos tenían una carga neutra de 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, casi siempre va a ser o de 100 a 2. Sí, en este caso entonces este va a ser -2 y este va a tener un estado de oxidación de +1. Entonces quiere decir que acá este tiene -2 y este tiene +2, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que el zinc pase de un estado de oxidación de 0 a un estado de oxidación de +2? Este, por ejemplo, está pasando de +1 a 0. Más o menos, ¿o no? Hay alguno que está perdiendo y otro que está ganando. ¿Cierto? Entonces, si yo digamos, contaba, agregaba, digamos, lo que se agregaba, digamos, en las reacciones químicas eran electrones, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser o electrones para un lado o electrones para el otro. Y ese movimiento de electrones, si yo gano electrones, quiere decir que me vuelvo más negativo, ¿cierto? Y si pierdo, quiere decir que me vuelvo, digamos, más positivo. Entonces, en este caso tiene +1 y aquí tiene 0, ¿verdad? Entonces, aquí hay un movimiento de un electrón. ¿Este electrón se está perdiendo o se está ganando? Se está perdiendo, ¿cierto? Porque está, digamos, haciendo lo contrario que hace cuando estuviera en presencia de un compuesto electronegativo. Entonces, en este caso, este +1, para yo poder pasar de +1 a 0, tengo que perder un electrón. ¿Sí? Más o menos. No. Entonces, y este, Hay que ganar una. bueno, este está ganando electrones. Aquí este gana electrones. Y este. Gana los dos de los. ¿Está complicado? Sí. Pero la regla 1 Cuando el número, digamos, acá está pasando de 0 a +2, está perdiendo electrones. Y cuando está +1 a 0, está ganando un electrón. Según eso se refería al Na +1. Si solo habla del sodio. Digamos que yo puedo separar esto en dos reacciones. Yo tengo el zinc 0 acá y el zinc 2 más, ¿verdad? Digamos, solo preguntas sobre el zinc. Cuando tiene un +2, quiere decir que le faltan 2 electrones. Acá quiere decir que a este le faltan 2 electrones, ¿verdad? Entonces quiere decir que este perdió 2 electrones. Para que este se transforme de zinc a zinc +2, tiene por fuerza que ocurrir una pérdida de electrones. ¿Sí o no? Ahí todo claro. Y para que os ocurra la otra, para que el sodio positivo pase a sodio 0, a sodio elemental, aquí tiene que ganar un electrón. Más o menos. Está complicado. Yo sé que el redox es difícil, ¿verdad? Yo entiendo que no sea del todo intuitivo. Sin embargo, ya habíamos visto un poco que esto ocurre, digamos, cuando se forma un catión, ¿verdad? Nosotros habíamos visto que el metal del grupo 2, para formar el catión, tiene que perder 2 electrones, ¿cierto? Entonces tiene la tendencia a oxidarse, ¿verdad? pierde que, güey, haciendo un enlace. Bueno, en este caso, le está donando los electrones al sodio para que los gane y se convierta en sodio elemental, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado también de que Como el sodio gana 2,
ahí en bajo el sodio, ¿qué hace? Si yo soy 2, entonces ¿qué hago? Digamos que aquí lo que está pasando es que hace eso. Muy difícil. Pero entonces, Otro ejemplo. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Tal vez sea. Sí. Ah. Muy tarde. Mi pregunta es, si, por ejemplo, si varianza por ejemplo, con 2, Profe, ¿por qué no? Lo borré. ¿no ves? Pero igual está grabado en la clase. Si esta era como 2, la balanceada, ese 2 afecta y el 0 que está en la deja o No. no. Acuérdense que el estado de oxidación es una característica de cada elemento. de comienzo, entonces de comienzo. Vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo. Pero aplicando la Estoy diciéndote. la dos. Entonces, lo que pasa es que en esta práctica no hay ninguno de estos. ¿Alguien anda la de la semana anterior? Tyrone anda la de la semana anterior. Bueno, acá tiene que estar, ¿no, Tyrone? No, ya tengo el bolso. Tiene el bolso. Pero ¿Cómo sale, Julián? es para que vean más o menos el tipo de. Vean, por ejemplo, si yo tengo el cromo 3 más 3 electrones, estoy transformando a cromo sólido, ¿verdad? Esto sí lo entienden. Si es solamente, digamos, esta reacción, esta es mi reacción sola. Acá es el ion de cromo transformándose al cromo en estado elemental. Sí, ¿verdad? Y entonces para que esto ocurra, para que este catión se convierta en el cromo en estado elemental, tiene por fuerza que ganar 3 electrones, ¿cierto? Porque digamos que este ion se asume que ya los había perdido. Sí. O sea, para que este cromo se convierta en el catión cromo, tiene que perder 3 electrones. ¿Sí o no? O sea, habíamos visto de que el sodio, por ejemplo, que pertenecía al grupo 1, tenía, digamos, las capas internas llenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y la tercera capa tenía un electroncillo ahí, ¿verdad? Entonces, este tenía la tendencia a formar sodio más, perdiendo un electrón. Sí, más o menos, ¿verdad? Y entonces, esto de aquí es básicamente, digamos, una representación de esto de acá. Para que este cromo se convierta en un catión, tiene que perder 3 electrones. Más o menos, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta pérdida de electrones, aquí este se está oxidando y este es el producto reducido. Acá no hay una reducción porque digamos que está solamente la parte donde está la ganancia de electrones. Habíamos dicho también que estos electrones no se iban a perder al vacío, ¿verdad? Que no se iban a la nada. Tiene que haber otra sustancia que los reciba, ¿verdad? Y habíamos visto que habían elementos al lado derecho de la tabla periódica que les gustaba recibirlo porque no tenían una estructura como esta. Tenían, vamos a ver aquí otro, no sé, en este caso no lo trae. Está bien, Termo. El cloro gaseoso me pasa. ¿Cuándo? Porque, vamos a ver. Siete. Entonces, habían otros elementos que les faltaba electrones, ¿verdad? Más fácil que reciban. ¿Cierto?
Entonces, para que este cloro se convirtiera en este anión, tenía que ganar un electrón. Y este electrón no venía de la nada, ¿verdad? Entonces, era la interacción entre estos dos, ¿verdad? El que tenía, digamos, que este perder los electrones para que este los ganara y se transformara en el anión. Entonces, básicamente, ese movimiento de electrones es lo que nosotros vamos a ver. No quiero que se compliquen y que se hagan bolas, digamos. Lo único que quisiera que supieran es que aquí, digamos, está ganando electrones y si esta, digamos, se pone al revés, está perdiendo electrones. Eso es muy raro, ¿verdad? ¿Cómo perdió 3 electrones, cierto? O sea, se oxidó para poder. Sí, acá ganó 3 electrones para convertirse en cromo 0. O este perdió 3 electrones para convertirse en cromo 3. Que perdió, vaya ese para convertir el Es que esta de acá se pudo haber visto como algo así, digamos, Cl negativo, cloro gaseoso, ¿verdad? Tiene esta oxidación 0 más un electrón, se convierte en uno de estos, más o menos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de reacciones de oxidación y reducción, lo que a mí me gustaría que ustedes se quedaran es que los metales tienen una tendencia a donar electrones y los no metales tienen una tendencia a recibir electrones, ¿verdad? Que es básicamente la base de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Los metales donan electrones, ¿sí? Los metales donan electrones, una tendencia, ¿verdad? Porque si hay un desplazamiento, eso se puede invertir, ¿verdad? Depende de la fuerza con la que interaccione. Pero en términos generales, los metales donan y los no metales reciben, ¿verdad? Entonces, eso era lo que nos había quedado pendiente de la otra vez. Y si alguno tiene alguna inquietud, me la haces llegar, digamos, y me la haces saber o me la dices ahorita mismo y intentamos solucionarla. Pero lo que digamos nos puede salir en una evaluación es básicamente reconocer hacia dónde se están yendo los electrones, ¿verdad? Entonces no nos vamos a meter mucho en esto porque, como les decía, ahorita, digamos, es importante la formación de iones, está relacionado con fertilizantes, pero las reacciones redox son más importantes cuando se estudia química orgánica, porque en la química orgánica la transferencia de hidrógenos se considera una reacción redox y es la base, digamos, de la bioquímica, ¿verdad? Entonces, ya tendremos tiempo el tercer cuatrimestre de lidiar con este tipo de reacciones. Por el momento, me sirve, digamos, para meter, digamos, un poco el tema de nomenclatura, ¿verdad? Entonces, habíamos visto, como escribimos antes, que nos vamos a enfocar en compuestos iónicos. ¿Por qué? Porque los fertilizantes son compuestos iónicos. Los compuestos covalentes, que eran la formación entre dos no metales, tienen un sistema de nomenclatura, pero no los vamos a ver muy al detalle. Los vamos a ver más hacia el final de la práctica o de la clase, pero no nos va a salir, digamos, en el examen. Nos vamos a enfocar más en compuestos iónicos, porque son los que más nos interesan. Entonces, dentro de compuestos iónicos, nosotros habíamos hablado de que podían haber aniones monoatómicos, ¿verdad? Que los aniones monoatómicos eran los no metales del grupo 6, 5, 6 y 7. Monoatómico es que solo tiene un elemento, un átomo, ¿verdad? Entonces, el cloro que formaba, digamos, el ion cloruro, ¿cierto? El que solo está el que no está combinado con otros elementos, ¿verdad? Entonces estaba el nitrógeno que formaba el nitruro, ¿verdad? Estaba el flúor que formaba ¿No dijo grupo 6, 5? cloruro, ¿sí? Este es el grupo 5, ¿verdad? Tiene tendencia a formar este ion o este anión.
grupo 7 y el grupo 6, oxígeno, que tiene tendencia a formar este otro anión. Entonces, de todos los aniones monoatómicos, los vamos a reemplazar por la terminación 1. ¿Verdad? Entonces, fluoruro, nitruro, fluoruro, excepto el oxígeno. ¿Qué les vamos a llamar? Óxidos. ¿Sí? Hasta el momento bien, óxidos. Entonces tenemos también el fósforo. El fósforo es grupo 6, ¿verdad? Del 2 menos. Profe, entonces solo. Es grupo 5. ¿Solo? ¿Y cómo vamos a llamar los de arriba? Todos estos van a tener terminación puro. Entonces, fluoruro, nitruro, fosfuro, bueno, fluoruro, fosfuro, excepto oxígeno, que le vamos a llamar óxido. Sí, pero estos son Sí. iguales. ¿Cuáles? ¿Ah? ¿Por qué, profe? No me pregunte por qué, porque no creo que haya una razón especial, digamos, tal vez porque tiene la formación de una amplia gama de compuestos y son mucho más comunes que los otros. Normalmente esa es la razón cuando hay excepciones. La excepción es porque son muy comunes. Entonces puede ser que esa sea la razón, pero le mentiría si le dijera que es 100% seguro. El fósforo, pero grupo. Fosfuro, Este es un grupo. Fósforo. fosfuro, puede también estar el yodo, yoduro, ¿cierto? Bromo, bromuro. Entonces, cuando son aniones monoatómicos, digamos que es muy sencillo. Y los aniones monoatómicos se unen con metales, ¿verdad? Sí, dígame. No, dijo que hay grupos Lo que hay, que cuando son aniones monoatómicos, cuando están solos, se les cambia por la terminación 1. El nombre del elemento y se le cambia la terminación. Bueno, en este caso van a ser aniones del grupo 5, 6 y 7, ¿verdad? Que son los que forman aniones. ¿Sí? Un metal, digamos, no va a tener terminación 1 porque no va a estar formando un anión. Entonces aquí el bromuro, fosfuro, yoduro, fluoruro, nitruro, todo ese tipo, digamos, de no metales. Y estos no metales se van a unir con metales, ¿verdad? Para formar compuestos iónicos, que es nuestro objetivo. Entonces, cuando era de grupo 1, no sé, sodio, litio, cesio, todos estos van a tender a formar estados de oxidación o cationes con carga más 1, ¿verdad? Para nombrar los compuestos, bueno, eso ya lo vamos a poner aquí: grupo 1, grupo 2, calcio, magnesio, grupo 3, aluminio, no sé cuáles otros, ¿verdad? Entonces, estos con estado de oxidación más 2 y este con estado de oxidación más 3. Entonces, para empezar a formar ya los nombres de los compuestos, pues lo único que hacemos es el metal de primero, qué sé yo, el sodio y el cloro. Siempre se nombra, se escribe el metal de primero y el no metal de segundo y se le llama cloruro de sodio. Los cationes no tienen ningún sufijo ni ningún prefijo que haya que agregarles al nombre. Esos son enlaces iónicos, ¿no? Estos son enlaces iónicos. Y la idea es aprender a nombrar compuestos iónicos, ¿verdad? Entonces la mayoría o el 100% de las veces vamos a encontrar un metal con un no metal. En el caso de los aniones que solo tienen un átomo, ¿verdad? Entonces, el flúor con el magnesio, ¿verdad? Fluoruro de magnesio. Acuérdense, yo creo que esto también les costó un poco en la evaluación, que cuando se forma, digamos, el compuesto, tiene que tener una carga neutra de 0. Entonces, en este caso, yo tengo aquí, tengo la certeza de que aquí hay un más 2 y de que aquí hay un menos 1. Entonces,
en su momento habíamos hablado de que es porque a este le gusta recibir un electrón y de que este tiene dos y que entonces por eso necesito dos flúor. Pero parece que puede ser un poco más sencillo decir que el estado de oxidación del metal se va, digamos, para el no metal y el estado de oxidación del no metal se va para el metal. Esa puede ser una regla más sencilla para yo escribir, digamos, compuestos que sean balanceados energéticamente o que tengan una carga neutra de cero. Sí, entonces, por ejemplo, si yo quiero juntar el nitruro con el calcio, entonces yo pongo calcio y nitrógeno, pero yo sé que el nitrógeno tiene 3 negativo porque está en el grupo 5 y que el calcio, como está en el grupo 2, tiene más 2 y entonces este me lo traigo para acá, ¿verdad? Ese es el número de oxidación, ¿no? Sí, y este me lo traigo para acá, No, pero usted cómo sabe que el nitrógeno tiene 3 negativos. pues está en el grupo 5, siendo la tabla periódica. Tiene 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Pero cuando está formando compuestos iónicos, siempre usaba el estado de oxidación del grupo. El más 2, más 3 y esto era cuando formaba compuestos covalentes con otros no metales. ¿Verdad? Entonces, a efectos prácticos y a efectos de lo que a nosotros nos interesa como ingenieros, fertilizantes y todo son compuestos iónicos. Entonces, el estado de oxidación del grupo es lo que nos va a importar a nosotros a la hora de generar, digamos, fórmulas químicas y de nombrar compuestos. Sí. No me quedó claro por ahí. A mí tampoco. Menos 5 por 5, ¿no? Sí. Pero no entiendo por qué menos 3. El nitrógeno está... Sí, bueno, el grupo que va... Es que usted dice el grupo son así, por colores. El grupo son columnas, el periodo son filas. El grupo 1 más 1, grupo 2 más 2. Digamos que acá yo, si me quito todos estos, puedo decirle 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, eso Sí, sí, ¿verdad? pero Entonces está en grupo 5. pero ¿por qué menos 3? Bien, porque le faltan 3 electrones para parecerse o completar el octeto. ¿Cierto? Okay. Entonces, a los halógenos les falta un electrón para completar el octeto. A los del grupo 6 les falta 2 electrones para completar el octeto. Y de 3. ¿Cierto? ¿Sí, ¿Sí me sigue o no? Julie. Y del grupo 3, ¿cuánto falta? Le falta 5. Del grupo 3 tiene que perder 3 electrones. Sí, porque O sea, esta parte de la formación de iones Grupo 2 tiene que. no había quedado claro en las primeras lecciones. O sea, nosotros habíamos visto que había ciertas estructuras, digamos, dentro de la tabla periódica que nos ayudaban para nosotros predecir ciertas propiedades, ¿cierto? Ya habíamos visto que la estructura electrónica era determinante a la hora de decidir si el elemento iba a formar un catión, es decir, si iba a regalar un electrón, o si iba a formar un anión, es decir, si le gustaba recibir electrones, ¿verdad? Entonces habíamos visto que el grupo 1 era más fácil perder el electrón que ganar 7, más o menos, ¿no? Las reglas del octeto, ¿se acuerdan? Que el grupo 2 le era más fácil ganar 2 que perder 2 que ganar 6, más o menos. Entonces, de ahí es de donde salen estos estados de oxidación. Entonces, yo no me los estoy, digamos, que inventando. Yo sé, digamos, que estos metales están en el grupo 1, y entonces si están en el grupo 1 van a formar iones más 1. Estos están en el grupo 2, van a formar iones más 2. Entonces, si yo tengo que formar un compuesto entre un elemento del grupo 2, va a tener un estado de oxidación de más 2, y dependiendo del anión que utilice, pues va a tener menos 1, menos 2 o menos 3. Entonces, en este caso, si yo pongo el oxígeno, entonces aquí es óxido de calcio, ¿verdad? Entonces, lo que les está diciendo es que puede ser una regla fácil de entender que el estado de oxidación del no metal viene para el metal y que el estado de oxidación del metal viene para el no metal, ¿verdad? Entonces, el óxido de calcio es esto, pero como nosotros simplificamos, a efectos prácticos, esto es esto, ¿verdad? Porque aquí hay un monito escondido, ¿verdad? Pero que ahí está.
Y nosotros tendemos a simplificar las cosas. Sí, entonces, por ejemplo, En la base, los números que hay en la base nunca tienen el signo de más o menos, ¿verdad? no, el signo de más o menos es el que está arriba, digamos, y el que sería el estado de oxidación que está usando el elemento. Entonces, por ejemplo, no sé, uno que pueda ser difícil. Uno del grupo 4. El óxido de aluminio. ¿Cuáles subíndices tiene que estar usando? Tendría que ser óxido menos el número 2. O el 2, cierto, entonces este es el óxido de aluminio. ¿Todos entienden por qué? Sí. Ahora sí, va quedando más claro, ¿no? Sí. Eso nos va a servir porque luego vamos a darnos cuenta de que no todos los metales tienen el número o el estado de oxidación del grupo. Digamos, si hubiera estado arriba era aluminio más Sí, Ah, acá, oxígeno menos 2. como el aluminio es del grupo 3, cambió, o sea, el aluminio tenía 3 y me puso la oxígeno. Está bien. Y el oxígeno tenía. ¿cierto? El aluminio grupo 6, digo, el aluminio grupo 3 y el oxígeno grupo 6. Sí, otro ejemplo, qué sé yo, este que está en el examen, no sé en cuál de los dos grupos, pero este está en el examen, nitruro sodio. ¿Qué le falta? ¿A dónde? ¿El nitrógeno? ¿En qué grupo está el nitrógeno? Tenía 3. ¿Dónde está el nitrógeno? Y 3. No. Ahí no se pone nada. Tenía 1. Ahí se queda porque solo uno. Solo falta uno. Cierto, ¿verdad? Entonces, ya sabes que Porque este tiene más 1 y este menos 3. Entonces, este tiene aquí un 1 escondido que no lo vamos a poner. ¿Y si pongamos? ¿Por qué el oxígeno colocó 3 tal? ¿Por qué el oxígeno? Le falta 3 en la valencia. Porque vimos que está en el grupo 6 y que hay una regla que se llama regla del octeto, donde los elementos buscaban parecerse al gas doble que tenía el octeto completo. Entonces, el oxígeno, como está en el grupo 6, le es más estable energéticamente ganar 2 electrones que perder 6. ¿Sí? Los del grupo 4 son basiliones. Los del grupo 4 al comienzo es un no metal, ¿verdad? Entonces tiene la tendencia a perder electrones, a ganar si está con el hidrógeno, por ejemplo. Entonces el carbono por eso tiene esa característica tan importante y que es fundamental para la vida humana, ¿verdad? Tiene, digamos, el carácter bivalente de ganar o perder electrones. ¿Cierto? Entonces toda la química del carbón es toda la bioquímica. Entonces al final el carbón es un elemento con características, digamos, únicas dentro de la tabla periódica y es por eso, digamos, que sustenta la vida. Si bajamos en el grupo 4 encontramos el silicio, que es un metaloide y que es el que sustenta la industria de telecomunicaciones, ¿verdad? Porque es un semiconductor, entonces tiene otra vez características muy particulares. Cuando seguimos bajando en el grupo 4 encontramos a estaño y a plomo, que ya son metales, pero el estaño y el plomo tienen estados de oxidación más 2 y más 4. ¿Por qué? Porque si puede perder 2 y quedar con un estado energético intermedio, puede perder 4 para digamos, terminar de completar el octeto. Entonces siempre hay una explicación, pero nosotros no nos vamos a meter a explicar por qué está ocurriendo esto. Lo que sí tenemos que saber es que hay metales que por el momento, digamos, nosotros solo estamos haciéndolo con metales fáciles, ¿verdad? Los que solo tienen un estado de oxidación. Pero hay otros que no tienen un estado de oxidación, sino que tienen 2. Y ahí, digamos, no se complica tanto, pero bueno, ya es una complicación adicional, ¿verdad? Entonces, si quieren van al receso y cuando volvemos y vemos cómo se nombra cuando hay un metal con carga variable. Sí, nos vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esas son Esto de aquí. digamos, esto es un número. Sí, pero lo que pasa es que para predecir es más 1, más 2, menos 3, es más fácil obviar esto. Porque digamos, más 1, más 2, más 3, y aquí adaptamos. Este tiene el octeto completo, entonces nos va a llamar el grupo 8. Este tiene menos 1, entonces nos va a llamar el grupo 8. Sí, entiendo. Y si tenemos, por ejemplo, los espacios,
este y este juntos, una metal aquí, una metal aquí, ¿cuál de estos números es el 1? Ahora yo que está en esta clase. Es lo que vamos a hablar ahorita. Profe, yo me quedé sin entender. Sí. Porque no entiendo cómo hace para que esto tenga. O sea, Tres. con lo que usted más o menos entendí que tenían que estos buscaban llegar a esto. Sí. Bueno, todos andan buscando parecerse a estos. O sea, todos de esta fila, Todos todos de este periodo. digamos, quitamos estos, todos andan buscando parecerse a estos. Ujú. Entonces, este lo logra perdiendo uno y pareciéndose al neón. Ujú. Este lo logra perdiendo uno y pareciéndose al criptón. Ok. Este lo logra ganando dos y pareciéndose al criptón. ¿Sí me explico, no? Sí, sí, sí. El azufre lo logra ganando dos y pareciéndose al argón. Ujú. Pero esos números de cada que significan las diferentes cosas que pueden hacer. Sí, eso es porque a veces, digamos, usted puede tener dióxido de carbono o puede tener monóxido de carbono. Pero ya, entonces acá, por ejemplo, te gana 4. Pero digamos, este siempre va a tener menos 2. Cuando tiene otro diferente es porque está con uno metal. Cuando está con uno metal, Pero entonces siempre de que tienes el primero. siempre que tienes el primero. Cuando está formando compuestos iónicos. Entonces el nitrógeno me dice, tengo más uno, más, Sí, o pero más ahí- menos uno. Entonces, No, en este caso no es el primero, o sea, mejor no se guíe, digamos, por esto, que no lo confunda, digamos, eso, sino guíese por el periodo, digo, por el grupo. En este caso, este está en grupo 5. Ajá, entonces es más fácil ganar 3 que perder 5. ¿Cierto, Woody? Sí, es cierto. Pero ganar 3 para llegar a 10. Para llegar a 8, 8. Ajá. Pero ¿por qué si el nitrógeno tiene 7? Tienen 7, pero estos dos no se cuentan, porque son los electrones internos. ¿Sí me explico? Es que tenés que imaginar las capas. Ajá. Exactamente. Es más fácil si te gusta hacer que el dibujito. O sea, si nosotros hacíamos el dibujito del nitrógeno, teníamos que estaba el núcleo, y luego está Dos. el primer periodo con 2, y luego, exacto, 1, 2, 3, 4, 5. Estos de la parte interna no nos importa. Me van a faltar 3 por completar. Ajá, entonces acá digamos yo podría perder estos 5 o ganar 3, ¿verdad? Y entonces es más fácil ganar este y ganar Para este. completar el No porque digamos, o sea, el objeto lo que hace es asumir que todo lo que está antes no se cuenta. O sea, si yo estoy viendo el bromo, yo ya tengo esta capa completa, esta capa completa, esta capa completa, y es esta capa la que me interesa. Entonces, solo hay 8. Entonces, busco completar 8, ya sea perdiendo o ganando. Entonces, los metales de acá, Entonces, por ejemplo, acá el selenio, ajá. ¿cómo haría? Tengo que estar en 34. Sí, digamos que no nos importa el 34, porque ya asumimos que todos estos los tiene completos. Entonces, yo lo que quiero es parecerme a este, o perder todos estos para parecerme a este. No. Entonces, es más fácil tener menos 2 Entonces, en el caso, potasio, es mejor perder 1 para para parecerme. hacerme al argón. Entonces, todos estos tienen la tendencia a perder 1. Ajá, claro. Todos estos tienen la tendencia a perder 2. Todos estos a perder 3. Y estos son sí, estos son excepciones porque les da igual uno u otro lado. Pero a partir de aquí ya es más fácil ganar. Claro. Ganar 3, ganar 2, ganar 1. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en un ejercicio? ¿Cómo aplicamos entonces? Nosotros tenemos el cloro. Usted dice, mira, el cloro está aquí. Ya es más fácil ganar porque nos va a formar este anión. Ajá, entonces, no sé, lo está formando con magnesio. Este primero metal, magnesio y cloro. Ajá, el cloro está aquí con menos 1 y el magnesio está aquí con más 2. Porque está en grupo 2. Cloro aquí. Ah, gana 1. Ok.
Y el mal pierde 2. Entonces, luego hago la regla que yo tengo ahorita. Intercambio. Ajá. Se puede hacer así. Y entonces ya luego eso lo puedo pasar limpio y decir que el cloruro de magnesio es okay. Sí. Okay, sí. Puro, está complicada la cosa. ¿Sí? Yeah, but there you can return the population state. So in this case, this one plus 3 is plus 2, right? And this one is actually something similar but in nice direction, right? Yeah, in this case, it would be like have like just one part of the reaction, right? In this case, the sodium is gaining 1 electron in order to be sodium elemental, right? But in this case, you need to have another element gaining this electron, right? But in this case, it will be just reduction or oxidation. And in this case, if you have like a full chemical equation, you have both. Reduction. That is the guy. In this case, That is the guy. oxidation is using electron, right? I wish this thing was real. This thing I read the was course real. that you were the one doing. You are. You see the way ladies do it. Like, I was there busy making you. Yeah, you should have stopped. So remember, she was forming. We are making her work. Oh no, it's broken. You don't have this and me. No, I don't. But like enough Yeah. I'm not sure. It depends how you use. But you Say you know, don't in this understand what video, they're for like doing. 4 In this case, so I'm not it's sure if it's winning what a is Vanol they get at $6. It's reduction. What the heck? Oh, yeah. Because that's the only thing I had in my winning mind. Looking at guys. So it may not see. I don't satisfy. What? It's like more than 10,000 in my country. What will you remove this from the video? How can you do something? And you'll tell her, That's another. We cannot follow any guys. That's not unusual. That's and anyway. then you tell him you might not. I'm brushing this with your right? I'm saying they took $6 from my account. I yes, my gosh. For what? Can Heta How can you get $6? be $6? Look why you are telling you're still taking Why are $6. they going to take it? That's why you're They should that's not why keep you're my losing. That's why target. you lost your people on this. These guys that are cheating you. How is it conditioned, Daniel? Then you No, pay no, this guy is so bad. You have changed you in this school, I swear. It's unfair. Is that your mom? Even me, I do my. They say Next it's time, what they and can when get you keep what, when you keep what next time you'll take 9. exactly. In this case, What the hell? I know you're having my Venus. You're having. If it's sure. So they're going to pay me. It was like If anything happens to me. I don't know. the Just keep, nothing happens, they don't take track. Get out, you. The good thing about this place, sometimes people like Alisa, they buy things by using this. When you get a card, you can push up. Yeah. Hey, when do we have to study class next week? Money, When am I that's supposed to be submit? you are very good. Sunday. that's Sunday. Which one of us? The one you are
Profe, hay quiz próxima semana, ¿verdad? No, sí, la semana 6. La que sigue. I know like when they're like far apart now. Too much information. You can be having each week. No, you guys will be having every day. No, they can. No, each week will be better, I'm telling you. No, they can make an Yeah. every week. There is something today, there's this many tomorrow. Might have it like. Forget that there, no, it is for you. Ya la pasa otra vez. Yo también. Profe, semana 6, o semana 4. En semana 6 Y solo hay 3 quizzes, ¿no? Hay 4. ¿Cuánto hay? hay 4, pero una posibilidad era No, cambiar un quiz por algún proyecto, ¿verdad? mejor. Vamos a ver qué tal. Tal vez Woody nos diga qué proyecto o Jesús. No, profe, ahí usted. Usted sabe, profe. Usted es profe. Mándame por el campo a darme prácticas por exámenes. A mí no me gusta. I don't like it. No me gusta exámenes, man. ¿No te gusta? Mejor mándame por el campo a dar unas prácticas a algo por exámenes. Si estás haciendo una práctica, bueno, ¿me entiendes? Por exámenes. Desde escuelita más no quiero hacer nada. Porque yo puedo hacer algo ahora, como en 5 minutos antes de exámenes, yo hago exámenes y no hago unas preguntas cuando yo salgo. El minuto que yo sale del examen, es el que tiene que poner. Pero durante el examen se me olvida. Y no sé por qué. Me daba cuenta de eso en escuelita como en sexto. Yo me daba cuenta de eso. ¿Ven igual a partido o qué? O ahora en otro idioma. Voy a ir nada más, pero a ver. ¿A qué hora juegan? Hay partido desde las 7, profe. ¿Pero quién juega primero? Las 7 los Cuzucos contra los del primero. ¿Y a las 8 juega usted? Las 8 juega ya el equipo de Tyrone. Pregunta, ¿qué equipo de Tyrone? Profe, de ahí juega a las 8 el equipo de Tyrone. Ah, el segundo juega contra Contra el equipo de Tyrone. ¿Cierto? ¿Tyrone juega? No, pregunta él por qué dijo equipo de Tyrone. Pregunta él ¿Por qué? Porque ahí solo Wakanda. ¿Dime por qué, pues? Tyrone es cheerleader. Tyrone es la animadora. No. el color, dijo. Ah. No, pero eso no vale, profe, porque en su equipo meten a gente que no son Wakanda. No son Wakanda. No. Ah, pues está Es jugando. más, y porque Está jugando también. Va a jugar Chillo. a uno de cuarto, va a jugar con ellos. No, pero también juega siempre. Ben. Ben juega con ellos. Yo ya me quejé, profe, que no son Wakanda. ¿Ya te quejaste? Hay que traer el folio, profe. Ah, Special guest. solo Damaris, que es la favorita. Ah, ¿en serio? Canchera. Y Tyrone. Ah. Ya muy tarde. Así, profe, va a estar bueno, Va a Está fuera el profe. ¿Cómo se llama el profe? Josafat. No, el otro, el profe africano. Idrisa. Ah, sí. Ese man. Va a jugar con Wakanda. Bueno. ¿Y tú por qué vas a jugar? Bueno, yo no voy a jugar. Yo juego, pero hay otro año. Fútbol sala no. Jugar con Wakanda. Me contrataron. No cumple los requisitos. Creo que sí. Me contrató, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el equipo mío? No. Ah, de nosotros, Guarum. Guarum. Equipo de Galú. Hasta va a jugar Steven, no sé qué va a ir a hacer. Steven juega con nosotros. A ver, va a jugar con el equipo. Wakanda va a ganar, tú Yo sabes. no me patraseo como otras personas por ahí que se cambian de equipo. Ah, profe, véase, profe. Hay 14 inscritos en ese equipo, profe. ¿Cuándo va a poder jugar a todos? Hay 14.
Yo lo que hubiera hecho era me hubiera hecho un equipo yo para ir a ganarles a todos. No puede ganar ahora. Ah, no, claro que sí. La otra vez, o sea, el año pasado en el solidarismo, a final de año, que hubo como un torneo ahí relámpago, fuimos a campeonizar el torneo. ¿En serio? Sí. No recuerdo. Pero Estaba, fue en el campo. ¿Fue futsal? fue Fut 7. Ah. Entonces estaba Marcelo, yo, Dani, el hijo de Sí, un muchachillo muy bueno que juega con el Santos. Es hijo de un funcionario. Sí, sí. Ajá. Estaba. ¿Quién más? Habíamos varios Yanka, habían varios funcionarios seleccionados así para ir a ganar. Ah, pero fútbol 7 sí. ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Está bien? ¡Uy! ¡Uy! Ah, sí, va a estar bueno, profe. Va a estar bueno. Pero que sí se caiga, dice. Pero ganaron, profe. Pero que chiquillo, No, pero así los de Wakanda, ¿verdad que sí? El año pasado golearon, 5-0. Un día vamos a hablar sobre eso. Hoy no. De aquí a un par de semanas. Imagínate que hubiera Esta caído. semana en el campo. Ya que Me gusta. Paga la bici, ¿cierto? Profe, ¿sabe qué podría hacer? Mándame por el campo con hacer el celular. ¿Para qué? Yo no sé. Mándame por el campo y hoy yo no tengo que hacer el celular. Es que mi ancestor ya desarrolló una business por el campo. ¿Me entiendes? Por eso, man. Más que para eso. Sí. Es real. Bueno, volvimos, sí. Faltan dos. Rápido. Entonces, ¿alguien se anima a darle nombre a estos compuestos? ¿Sí? ¿Cómo se llama este? Fosfuro, bueno. Fosfuro de potasio. Fosfuro de potasio, ¿verdad? En vez de que decía solo el potasio. Cloruro de manganesio. Cloruro de manganesio. No, Cintia. Profe. Cloruro. Aquí es manganeso, no magnesio. Manganeso. No era clo. Manganeso. Este. Sulfuro. Azufre de hierro. Sulfuro de hierro. Cloruro de estaño. ¿Es de estaño? Cloruro de estaño. Profe, Este tiene trampa. A ver, ¿cuál? Entonces, cloruro de estaño 2. ¿por qué? Porque está usando el. ¿Verdad? Entonces, ahorita nada más como para ir introduciendo. Sí, porque tiene varios, creo. No porque esto solo tiene un estado de oxidación. Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Este cómo se llamaría? Fosfuro de argón, ¿no? Fosfuro de plata. Fosfuro de plata. Ah, no. Disculpe, es que yo no me acuerdo de los. De ahí la tabla periódica que tienen. Es que cuesta estar un. Ah, no. ¿Quién tienes mío? Fosfuro de plata. Óxido de estaño. Óxido de estaño. Aquí también hay trampa. 2. Estaño 2. ¿Por qué 2? Porque está. Menos 2 más 2. Ah, por eso. ¿Cierto? O sea, Ese es mío. voy a terminar aquí para que no se... Yo creo que sí. Sí, todos entienden esta parte, ¿verdad? Sí. Vamos a seguir. Entonces, acá la única... ¿Sí? Podemos escribir en inglés, ¿no?
Like Sí. the name. No, 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 no. no, no, The no. classes in Spanish. Ese es muy We are also in English. ¿Ah? Coluro. It's too complicated, but I don't put the rules. Yo no puedo poner las reglas, ¿sabes? La universidad dice que el idioma es español y Kevin, ¿qué puede hacer Kevin? ¿Verdad? Así dice la Sí, Esa segundo. este. ¿Por qué no es manganeso 3? A ver. Manganeso también tiene. Este es el grupo 4. Entonces, acá lo que vimos es que cuando es monoatómico el anión es sencillo, ¿verdad? Terminación cloruro o óxido. La única pista o la única cosa diferente que vimos fue que en algunos tenemos una variación, ¿verdad? O sea, ya no me tengo que quedar solamente en el nombre, sino que tengo que especificar el estado de oxidación del metal. ¿Okay? Entonces, eso lo que nos dice es que hay un grupo de metales que tienen carga variable. Profe, momento. Profe, no entendí la de cloruro de manganeso. ¿Ah? Más difícil es profe en español. Vamos a ver, entonces, ¿Por qué? Cloruro de manganeso. Cuando al cloruro le falta un para llegar al 18. Dani dijo que manganeso tiene dos estados de oxidación. Ajá, entonces, si hay dos estados de oxidación, aquí habíamos visto que la única diferencia que había entre estos nombres es que algunos metales tienen un número entre paréntesis de números romanos. Sí, sí lo ven, ¿verdad? Entonces ya aprendimos que es fácil nombrar, pero que hay algunos casos que varían. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Que hay metales que tienen carga variable, es decir, que pueden estar formando, en este caso, cloruro de estaño 2 o cloruro de estaño 4. Entonces, ¿cómo hace usted para diferenciar cuál cloruro de estaño es si no le pone el estado de oxidación del metal? Estos dos pueden existir, ¿verdad? No es como que yo tenga preferencia por uno o por el otro. Ambos pueden existir porque el estaño tiene más 4 y más 2. Entonces, si yo solo pongo cloruro de estaño, yo no sé a cuál de estos dos me estoy refiriendo, ¿cierto? Entonces, la única forma en la cual yo tengo, digamos, para yo especificar cuál estoy usando, es poner entre paréntesis en números romanos el estado de oxidación del metal con carga variable. Sí. Entonces, ¿sí? Esa hierro. Y el hierro también. ¿Eh? ¿Ves? Bueno, ojo, Daniel. Bueno, Además, ojo, buen Daniel. profesor. Correcto del otro año. Entonces, básicamente, si nosotros entonces, nosotros hemos visto hasta el momento que el grupo predice, digamos, el estado de oxidación. Pero ¿qué pasa con los metales de transición de aquí del medio? Estos metales de transición tienen estructuras energéticas complicadas y entonces por lo general tienden a tener al menos dos estados de oxidación. Hierro más 2 más 3, plomo más 3 más... Hay que colocar cuál es el más. ¿Ah? Hay que colocar cuál es el que tiene más. Hay que saber cuáles son los que tienen más estados de oxidación. Yo lo que voy a hacer es que les voy a dar una tabla con los metales, digamos, en sus estados de oxidación para que ustedes puedan saber si el metal tiene uno o dos, ¿verdad? Esa es la ayuda que les voy a dar, pero digamos que ustedes tienen que saber que si tiene dos, tienen que especificar cuál está usando. Y si tiene dos y está usando uno, tienen que saber que el cloruro de estaño 2 es este y no es este. ¿Sí me explico? La creación de las fórmulas, la nomenclatura, digamos, eso sí que lo tienen que saber, ¿verdad? Entonces, digamos que no van a tener que aprenderse de memoria cuáles tienen dos y cuáles tienen uno, y de los que tienen dos, cuáles son los dos que tienen, eso no se lo van a tener que aprender de memoria.
pero sí van a tener que saber cómo aplicar la teoría. ¿Sí? ¿Me dan ayuda o no? Sí. Está bueno, está bueno. ¿Verdad? Entonces, de estos metales, es que había una parte de la presentación, pero creo que lo voy a hacer sin presentación. Habían, de los del grupo 1 al 8, solamente el estaño y el plomo tienen más 2 más 4, y de los metales de transición todos tienen 2, excepto el zinc, la plata y el cadmio. El níquel, el cobalto, el hierro, el manganeso, el cromo, todos tienen estados de oxidación variable. ¿Verdad? Entonces, cuando tiene el oro también, cuando tiene estados de oxidación variable, lo especifico entre paréntesis. Entonces, vamos a, ya puedo borrar. Entonces, la parte que sigue es ¿qué pasa? O hay otro caso que tal vez los aniones no son monoatómicos, sino que son poliatómicos. Poliatómicos quiere decir que tienen muchos átomos, ¿verdad? Entonces puede ser, yo puedo también estar en presencia de aniones poliatómicos. ¿Alguien se acuerda de algún ejemplo? De algún anión. ¿Se acuerdan? Estos aniones eran los que tenían, digamos, estaban hechos de no metales, pero que tenían una carga global. Sulfato. CO3, 2 menos. Nitrato. Antes en la mañana vimos hidróxido, fosfato, carbonato. Fosfato. Entonces, todos estos CO4 3 menos, CO3 2 menos, OH menos, NO3 menos, ¿verdad? Entonces, estos aniones, que son la suma, digamos, de dos metales, se le llaman aniones poliatómicos porque tienen más de un átomo, ¿verdad? Y tienen la característica de que pueden formar compuestos iónicos porque se consideran como una sola unidad. Entonces, esta conjunción de CO3 tiene carga global de 2 menos. Esta de 1 menos, el nitrato de 1 menos, el fosfato de 3 menos, entonces forman compuestos iónicos. ¿Cierto? El sulfato no es con O4 y en el otro sería. Aquí sería, bueno, da igual si lo pongo así. No, de abajo, 3 y O4. Es 4. Sí puede ser porque está sulfato y Ese es sulfito. sulfito, que tiene la misma carga. Entonces, existe un montón. Estos son solo un ejemplo, ¿verdad? Clorito, clorato, perclorato, un montón. Ustedes no van a tener que aprenderse de memoria. Igual, yo les voy a dar una tabla con los principales o los que son más importantes para nosotros y va a aparecer, digamos, el nombre, la estructura y la carga. Pero lo que sí que tienen que hacer es qué pasa cuando yo estoy formando sulfato de litio. ¿Cuál sería la fórmula química que escribiría ahí? ¿Verdad? Porque en el caso de estos es muy fácil llamarlos. Ya no hay que cambiar terminaciones, es simplemente el nombre del anión más el metal. Sulfato de litio, sulfato de cesio, sulfato de magnesio, carbonato de calcio, hidróxido de manganeso, ¿verdad? Entonces es relativamente sencillo, pero sigue las mismas reglas. Si yo tengo un metal con carga variable, tengo que ponerle entre paréntesis. Y tengo que saber cómo sería este. Entonces, alguien que me diga cuál sería la fórmula aquí. Sería va el litio primero. Va el litio primero, ¿verdad? Porque es el metal. Y Y luego luego tengo que poner el sulfato, ay, no sé cuántos de ¿verdad? litio. Luego acá tenía más 1 Ajá, entonces baja el otro. y acá menos 2. Entonces sería Entonces, litio esto para 2. acá y esto para acá, Litio 2. pues sería así. ¿Cierto? Sí.
Es la misma regla que vimos antes, ¿verdad? Entonces, el hidróxido de aluminio, al OH. Entonces, acá él tiene más 3, acá menos 1, y entonces acá tengo que abrir paréntesis, ¿verdad? Porque si yo no abro paréntesis, le estoy dando este 3 al hidrógeno. Y esto no tiene sentido, porque esto pasa a ser parte de la fórmula química. Aquí lo que yo quiero dar a entender con este subíndice detrás del paréntesis es que necesito 3 hidróxidos para neutralizar, digamos, un cation de aluminio. Pero si yo se lo agrego solo acá y se lo doy al hidrógeno, es otra cosa totalmente diferente. Era parecido a cuando yo, para balancear ecuaciones, ponía coeficientes antes de las fórmulas, porque los coeficientes no me alteraban, digamos, la composición química. La misma aplica acá. Este 3, entonces, en un anión poliatómico, va abriendo los paréntesis. Sí, entonces, qué sé yo, este otro. ¿Cómo se llamaría este? Hidróxido de Pero le falta algo. No. De estaño, ¿qué? De estaño 4, ¿no? De estaño 5. Estaño 4. Ah, 4. Sí, Porque acá este 4 representaba el estado de oxidación del metal y acá este 1 representa el 1 del hidróxido. Este 1 de acá. Sí. No está tan complicado, ¿no? Está, digamos, que hay que acostumbrarse. Yo creo que la clave está en practicar. La clave está en hacerlo varias veces. Y entonces, si repetimos con la repetición, nos vamos dando cuenta digamos, de cómo se forman. Entonces, qué sé yo, nitrato de calcio. Entonces, calcio de primero, el metal de primero, el anión, ¿verdad? Y el calcio, como está en grupo 2, más 2, y el nitrato, que aquí tiene menos 1, entonces el nitrato de calcio es así. Y eso se ve a una marca de esa parte. No, ahí está bien. Solo tiene un estado oxidativo. No, porque aquí en este caso, dijimos que antes estábamos lidiando con aniones monoatómicos. Entonces, Steven, digamos, pregunta por el oxígeno. Si fuera solo el oxígeno, tendría que estar acompañado de un metal, no de un no metal. Cuando ya está acompañado de un no metal, entonces ya está en presencia de un ion poliatómico. Y si estuviera sin el nitrógeno, pues no se llamaría nitrato, se llamaría óxido de calcio. Sí, más o menos. Y entonces, este tipo de aniones poliatómicos se considera como algo global. Y es por eso que abro paréntesis, y es por eso que pongo los subíndices afuera, y es por eso que, qué sé yo, No, porque ese no tiene, solo tiene un estado oxidativo. fosfato Son pocos. de plomo Esos creo que no tienen 4. diferente estado oxidativo, solo tienen uno. ¿Cómo sería este? ¿Ah? A mí me dan este nombre y me dicen, tengo que escribir la fórmula química. Entonces, ¿cómo es el plomo? PB, ¿no? PB, ¿no? Ajá, PB, ¿no? Ag es mercurio. PB. Entonces, PB. Ag es plata. Ponga la fórmula de fosfato. PO4. Pero ese PB. Exacto, ese es. ¿Qué hago? ¿Aquí le pongo algo o no le pongo algo? No, sí. No sabes. Tienes dos. No. Puede ser.
Bueno, sí, profe, no lo veo. No. 5. Ah, ponga el 3 y el 4. Y el 4 baja. PB3 Y entre paréntesis. y abro paréntesis Y el 4. y un 4. ¿Todos entendieron por qué? No. No. Entonces, este plomo tiene este estado de oxidación. Habíamos visto que cuando especificamos entre paréntesis en números romanos se refería al estado de oxidación del metal, ¿cierto? Entonces, este plomo tiene más 4. Y en la tablita vimos que el fosfato tiene menos 3. Y antes vimos que la regla, siéntate por favor. Antes vimos que la regla era el intercambio del metal con el no metal. Y entonces la resultante es PB3, PO4, 4. Fosfato de plomo 4. Sí. Y el 4 adentro es. No, este 4 adentro es parte de la estructura de este anión poliatomo. Es fijo, exacto. Esto se comporta como una sola unidad. Ok. Otro ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver. O sea, si tú haces Carbonato de hierro. Hierro 3. Carbonato de hierro. Vaya, Fernanda, ¿podrías decirnos cómo se Eso. Y más. ¿Cómo te la dieta, hierro 3? Carbonato de hierro. Préstame el. Si no sabes, no importa, dinos si tampoco te vamos a poner aquí un compromiso. Entonces, va primero el metal, ¿verdad? Fe. Y de segundo, el carbonato, que acá está, y es CO3. Voy a escribirlo mejor para que CO3, ese es carbonato. Entonces, este tiene menos 2, de acuerdo con la tabla que está aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Y esta tabla la va a tener el examen. Ok. El hierro es fácil porque nos lo están diciendo acá, ¿cierto? Entonces el hierro tiene más 3 y entonces acá yo lo que hacía era pasar acá. Sí. Ahora sí. Sí, Fred. Otro ejemplo para... Sí. Sí, pero ahí está especificando que es el 3. ¿Cierto? Y sí, pero va a especificar. Si tiene 2, tiene que especificar. Entonces, eso es este resumen. Por paladio. Entonces, nitrato de paladio. Julie, ¿usted podría decirnos cómo se escribe paladio? PD. Así, ¿verdad?
Nitrato de paladio. Sí, ¿y por qué 4? Porque 4 no es 4. Ese. Está el 4, ajá. Sí, sí, ¿verdad? Entonces, en este caso, digamos que puede ser fácil o puede ser difícil. Lo que hay que hacer es practicar, insisto. Acá nos están diciendo entre paréntesis cuál es el número o el estado de oxidación del metal. Entonces, aquí ya nos están diciendo de que el paladio está usando 4. Y que en la tablita el nitrato es -1. Entonces, este -1 va para acá y se queda escondido. Y el 4 va para acá. Sí. ¿Verdad? O sea, yo creo que. Yo creo que. En el quiz, Bueno, yo creo que es, digamos, una cuestión de práctica. Si yo, digamos, me acostumbro a hacerlo y a ver los estados de oxidación y a hacer el intercambio y a escribir entre paréntesis cuando hay más de uno, ese tipo de reglas, solamente con la práctica, digamos, se van volviendo cada vez más fácil, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a ver. Yo traje aquí algunos de la tutoría, porque creo que no van muchos a la tutoría, entonces les serviría hacerlos. Qué bárbaro, Tyrone. Yo fui ayer, estaba solo. Oiga. Sí. Ven, entonces, si quieres se ponen en parejas y hacemos o en tríos o en filas y hacemos los ejercicios de acá antes de para practicar, digamos. Toma. Venga. No, pongo un corte con Woody. ¿Y yo cuánto tiempo más? Tú con ellos. La última parte, ahí está, en los ejercicios, hay una parte que es de compuestos covalentes, que es entre no metales. Esa parte no hace falta que la hagan, cuando lleguen a esa parte y cuando ya hayan terminado, me dicen y entonces yo les explico rápidamente cómo se nombran más o menos los compuestos covalentes. Pues intercambio.
Cuando es así, cuando pone cuando pongo el número. En este caso, digamos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, nunca se pone el número porque siempre es más 1, más 2, más 3. Cuando está acá es donde Cuando está acá. cuando está en elementos de Okay. de estos de acá, los únicos que tienen dos estados son el estadio y mejor que otra pregunta. Cuando está aquí, ¿cómo sabes cuáles esos grupos? No, no sabes, pero yo les voy a dar una tabla donde diga hierro, 2, hierro, manganeso, tal. ¿Verdad? Por el momento, con solo la tabla que abajo tiene como la indicación, podrían tirar la tabla. O sea, ¿por qué eliges el 3? El estado que es el 3. No puedes ir entre el 2, el 5, ¿Cómo? Es que él confunde eso con el estado que es como el del hierro que tiene varios. Y ahí es que son estables ambos. Entonces pueden existir las dos áreas. O sea, pero le da cuando los números son está 1. Sí, esto no lo vamos a intentar predecir. Esto simplemente vamos a saber. No, pues yo les doy el examen y les digo, les doy una tabla. Son los que existen. Ajá. Los que vamos a utilizar. Exacto, y a la hora de nombrar, siempre se les va a indicar. Pero por ejemplo, aquí ya se sobreentiende. Acá tú tienes que entender que el estado que tiene el manganeso no es el que uno le quiera. Hay un específico que es el 3. Claro, porque ya sabemos que el lector le falta 1, pero entonces esto se cambia. En realidad es el 3. Ajá. Bueno, pues, Pero también puede existir el manganeso, no sé, aquí tiene todo eso, digamos que también puede existir eso. Entonces tú sabes que como están todos acá, ya no es cloruro manganeso 3, sino es cloruro manganeso 2. no es de hierro. O sea, puede ser que no tenga ninguno. O sea, puede ser que sin estos. Trato de sodio. 3. Carbonato. Celeste, ¿no?
Y él está ahí con esa de nuevo. Otra posibilidad es cuatro. Pues aquí eso también. La primera capa de 12. Claro. De arriba. Voy. Bueno, ahí indicamos. Puede ser más. Esta sería la línea. Y es Profe, pues. Why not? Ah, ya su favorito. No, me llamó. Le llamó así. Aquí. No, es ya
4. ¿Está bien? Carbonato de magnesio. SO, porque el magnesio está en el grupo 2. Digamos, una tabla como esta les queda. Ah, vale, porque aquí es Entonces, acá, es más fácil que quieras hacer. Pero en sucio, que siempre congelado. Se explica porque puede ser, o sea, si el total tiene mucha oxidación, puede haber otro compuesto. Pero en el caso de magnesio, solamente puede ser un compuesto que solamente La fórmula de la Ese es fácil. Oxígeno. Bueno, y Woody es campeón. Es que estos empiezan diferentes sistemas productivos. Monóxido de carbono, dióxido de disulfuro, ahí sería el disulfuro de carbono. Eso es muy fácil. Pero no lo vamos a ver. No vamos a ver eso. Pero esto es pentóxido. No, lo único era para nombrar los ácidos. Pentóxido. No. Dióxido. Pentóxido. Pero ¿cuál es? Fósforo. Y no dice nada. No, Magnesio no, es el magnesio. La última parte es la de compuestos metálicos y carbonato.
¿Cómo después ya terminaron? Vamos más rápido. Bueno, falta poco y luego yo no sé si luego hay inglés y además no me gusta quitarles tiempo de la clase. Entonces, la última parte es compuestos covalentes. Para que practiquen. La última parte es compuestos covalentes. Entonces, si quieren me ponen atención aquí un minuto para ver eso. Profe, la última parte es la que está como... La última parte es la que no hace falta que hagamos y es la que yo voy a explicar. Entonces, nosotros habíamos hablado, o todo lo que hemos visto durante la clase de hoy han sido compuestos iónicos, ¿verdad? Que es la formación entre un enlace entre un metal y un no metal. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Verdad? Un metal y un no metal forman compuestos iónicos que son los que hemos estado viendo. Cuando hay dos no metales, azufre y oxígeno, nitrógeno y oxígeno, nitrógeno y carbono, se les nombra de manera diferente. Y entonces se les nombra utilizando sufijos. Hepta, bueno, hepta es penta, hexa, ya y más adelante, ¿verdad? Entonces, yo pongo el sufijo dependiendo del número de átomos que tenga el elemento. Entonces, monóxido de carbono, ¿verdad? Dióxido de carbono, más o menos. Pentaóxido de diazufre, ¿verdad? Así es como se nombran los compuestos covalentes. Sin embargo, este tipo de compuestos no son tan frecuentes, digamos, en la agricultura orgánica, bueno, en la agricultura en general, digamos, porque puede ser fertilizantes o otro tipo de compuestos. No utilizamos mucho compuestos covalentes. Los compuestos covalentes son más, insisto, de la bioquímica, porque son los compuestos formados entre carbono e hidrógeno, carbono nitrógeno, carbono oxígeno. Ese que dice P2O5 sería pentaóxido de fósforo o pentaóxido. Ajá. Dióxido de fósforo. ¿Verdad? Entonces, esto nada más quería que lo supieran, digamos, para que vieran que había otra nomenclatura, pero no hace falta que la sepamos mucho. Luego, la otra parte era los ácidos. Los ácidos, que son las sustancias que reaccionan, y las bases. Ácido fosfórico, ácido clorhídrico, ácido nítrico, ¿verdad? Y tendremos en otro lado, digamos, las bases. Esto, al inicio nosotros vimos que los ácidos y las bases reaccionan entre ellos para formar una sal y agua. Entonces, estos son ácidos que tienden a disociarse y a formar cloruro y H+, fosfato y H+, nitrato y H+, y reaccionan con una base para formar una sal más agua. Entonces, por ejemplo, esto solo lo voy a mencionar. Listo. Ok. Entonces, nada más el último. H3PO4 más KOH. La reacción de una base y un ácido se llama reacción de neutralización y genera agua y la sal.
¿verdad? Y ya con eso terminamos. Ahora aprendí algo. La vista se la pueden quedar para practicarla en casa o para repasarla. Yo lo que reviso. Yo lo que reviso son Why should I go to English and not for And we are not to use it to write the exam. What are you telling me, John? You know what they want?